habíamos visto entonces la relación entre los triángulos y van apareciendo las diferentes relaciones. Llegamos a la ecuación correspondiente de la relación de transmisión. Perdón, me pasé. Y que es la relación básica entre esos dos segmentos, que se definen sobre la línea que une los centros. Bien, lo que estaba diciendo es que es anormal a los perfiles en el punto de contacto que intersecta la línea que une los centros, definiendo un punto, ese punto M. Ese punto M puede estar invariable, o sea, permanentemente en la misma posición en la línea que une los centros, definiendo por lo tanto siempre los mismos valores de los segmentos, o puede moverse sobre la línea que une los centros, definiendo permanentemente distintos valores de segmento en función del par de puntos que se pongan en contacto entre los perfiles de los dos eslabones. Es decir, esta normal común, al cambiar el punto de contacto a un par nuevo de puntos, esa normal puede seguir pasando por el mismo punto M o definir un nuevo punto sobre la línea que une los centros. Eso es lo que está indicado acá, como que si M tiene posición variable sobre la línea que une los centros, entonces la relación de transmisión será variable. Esto será distinto de constante o variable, lo que es lo mismo. Ahora, si el punto M mantiene su posición, o sea, posición constante sobre la línea que une los centros, una posición única, y la relación de transmisión, que depende de los segmentos, será constante. Va a tener un valor único. Bien. Vamos a otra cosa importante. En este dibujo que tenemos, define una posición de los eslabones donde el punto de contacto se encuentra en una determinada posición. Pero podría suceder que el punto de contacto P, donde están P sub 2 y P sub 4, pueda pasar, o sea, estos dos eslabones pueden seguir girando, de tal manera que pueden pasar por la línea que une los centros. ¿Sí? Y en ese momento, los puntos P y el punto M van a coincidir sobre la línea que une los centros. Ahora, deberíamos preguntarnos qué sucede cuando el punto de contacto entre los dos perfiles se encuentra sobre la línea que une los centros. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, ahí tenemos ambos eslabones en una situación en la cual el contacto se está haciendo justamente sobre la línea que une los centros. Entonces el punto P, donde coexisten P2 y P4, P sub 2 como perteneciente al eslabón 2, P4 como perteneciente al eslabón 4, y por supuesto el punto M, porque la normal intersecta la línea que une los centros justamente, y el punto M va a coincidir con los puntos P. Bien. La idea es qué sucede con la relación de transmisión en este caso, básicamente. ¿Por quién va a estar definida? Y va a seguir estando definida de la misma manera. La relación de transmisión va a depender de los segmentos que sobre la línea que une los centros determina la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto. Y que en este caso los segmentos estarían dados, como está indicado acá en la ecuación, por los segmentos O4P, ¿eh?
y O2, 1, P. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir, P y M están coincidiendo en el mismo punto en este caso. Entonces la relación de transmisión está dada básicamente por esos segmentos. Bien, pero ¿qué sucede en esta situación? ¿Con quién? Con lo mismo que hemos indicado en el caso anterior, perdón. O sea, en la figura anterior, donde tenemos los dos eslabones, los mismos dos eslabones, pero en una situación donde el punto de contacto se encuentra fuera de la línea que une los centros, ya sea por arriba, como está dibujado, o también por abajo de la línea. ¿Y qué es lo que sucedía? Y se tenía que suceder, ¿qué cosa? Tenía que suceder que las velocidades lineales nos dieran el mismo vector, o la misma proyección sobre la normal a ambos perfiles. Y que las velocidades que definen la velocidad de deslizamiento, S2 y S4, también tienen que aparecer sobre la tangente. Por lo tanto, en el dibujo nuestro dibujo, donde los puntos P coinciden sobre la línea que une los centros, debiera pasar exactamente lo mismo. Por lo tanto, nosotros trazaremos una tangente a ambos perfiles de los eslabones en el punto de contacto y trazaremos la normal. ¿Sí? Bien. Además, ¿qué tenemos que trazar? Y tenemos que trazar las velocidades lineales correspondientes de cada uno de los puntos P2 y P4. O sea, P2 está rotando como perteneciente al eslabón 2 con respecto al centro O21. Por lo tanto, su velocidad, por lo que ya sabemos, si bien no sé, si bien está todo trazado el dibujo, ¿no es cierto? Pero ustedes vayan creándolo al dibujo. Ustedes tienen que considerar que la velocidad lineal tiene que ser perpendicular al radio correspondiente. En este caso, el radio de la trayectoria circular que sigue el punto P2, moviéndose, rotando alrededor de O2, para el respecto de la cual la velocidad lineal B2 es tangente a esa trayectoria, tiene que ser perpendicular al radio correspondiente. Y el radio es el P O21, es decir, está sobre la línea que une los centros, es colineal con la línea que une los centros. Por lo tanto, la dirección de B2 tendrá que ser perpendicular al radio y por lo tanto la línea que une los centros. ¿Qué pasa con B4? B4 le pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Y porque B4, el radio correspondiente al punto P4, que está rotando respecto de O4, siguiendo una trayectoria circular respecto de O4, la dirección de la velocidad V4 también será tangente a esa trayectoria y por lo tanto perpendicular al radio correspondiente P4-4, que también es colineal con la línea que une los centros. Es decir, los dos radios están sobre la misma línea, son colineales, por lo tanto las dos direcciones de B2 y B4 tienen que ser coincidentes, tienen que ser colineales. Bien. Entonces, por ahí estamos explicando que B2 y B4 tengan la misma dirección. Ahora, ¿por qué son iguales las dos velocidades B2 y B4? Esto es pregunta parcial, por eso estoy haciendo hincapié en esto. Y es pregunta de examen, pero también pregunta de parcial. Todo esto que estamos hablando acá. Así que, por favor, entiéndanlo de la mejor manera posible. ¿Qué pasa? Y se tiene que cumplir lo mismo que habíamos dicho, la condición básica para que estos dos perfiles no se separen y se mantengan permanentemente en contacto. La proyección de las velocidades B2 y B4 sobre la dirección de la normal tienen que darme el mismo valor, Q. Entonces,
si B2 y B4 tienen la misma dirección y tienen que cumplir con el hecho de que sus proyecciones sobre la normal a ambos perfiles sea el mismo vector, y no puede ser de otra manera que las dos velocidades, B2 y B4, tengan el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Bien, de esa manera explicamos que B2 y B4 sean iguales. Ahora, cuando nosotros proyectamos B2 y B4 sobre la dirección de la tangente, y nos va a dar las Se cortó el audio, Hugo. Perfecto, ya estamos grabando de vuelta, así que ahí continuamos. Bien. Volver para atrás. Bien. Entonces, disculpen todo esto, chicos. No sé qué pasa ahora con el internet. Vamos a tratar de solucionarlo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que les estaba diciendo? Que la proyección de las dos velocidades lineales sobre la tangente nos van a dar también el mismo vector, S2 y S4, S2 y S4 son iguales, por lo tanto, cuando reemplacemos en la ecuación de velocidad de deslizamiento, que es S4 menos S2, va a ser 0. Entonces, todo esto está indicado, todo lo que acabo de decir yo, como P está sobre la línea que une los centros, P sub 2, B sub 2 y P4, B4 van a ser iguales, o sea, las velocidades B2 y B4, y por lo tanto, la velocidad de deslizamiento será 0. Eso se define como rodadura pura, rodadura sin deslizamiento. Es decir, cuando el punto de contacto se encuentra sobre la línea que une los centros, el contacto se hace con rodadura pura. Es decir, en este punto no existe deslizamiento. Si íbamos al dibujo anterior, nosotros veíamos que había una diferencia entre las velocidades, ahí nomás había una diferencia entre las velocidades, por lo tanto, la velocidad de deslizamiento tenía un valor. Bien, eso no sucede cuando el punto de contacto se encuentra sobre la línea que une los centros. Por lo tanto, vamos a tener de vuelta rodadura pura. Bien, teniendo en cuenta esta situación que tenemos acá, cuando el punto de contacto se encuentra sobre la línea que une los centros, y en la que vamos a tener que el contacto se hace con rodadura pura o sin deslizamiento, o el hecho de que el punto, la normal, corte a la línea que une los centros, en cualquier otro caso, y que el punto M pueda variar o no, en base a esas dos situaciones, es que se cumplirían los siguientes casos. Adelante, Manuel. Seguí con eso. Bien. Entonces, en este caso, en función de lo que hemos dicho, que si el punto P se encuentra fuera de la línea que une los centros, o se encuentra sobre la línea que une los centros, y que el punto M pueda mantenerse fijo o variar sobre la línea que une los centros, es que se generan 4 casos diferentes de palancas rodantes, básicamente, que darían
4 sistemas mecánicos diferentes que cumplirían con diferentes condiciones de transmisión. Vamos a ellos. En el caso de que el punto M se mantenga fijo sobre la línea que une los centros, la relación de transmisión va a ser constante. Y como el punto P se va a encontrar sobre la línea que une los centros, la rodadura va a ser pura. En ese caso, tenemos la primera figura que se está mostrando en la parte superior, estas dos ruedas, celeste y roja, que conforman un par de ruedas de fricción, que ya la vamos a empezar a analizar. Entonces, este caso, las ruedas de fricción transmitirían bajo la condición de relación de transmisión constante y rodadura pura o rodadura sin deslizamiento, que es lo mismo. Bien, si el punto M es variable, es decir, que se mueve sobre la línea que une los centros, no manteniendo constante la relación de transmisión, pero el punto de contacto se mantiene sobre la línea que une los centros, entonces estamos hablando de palancas propiamente dichas, palancas rodantes propiamente dichas. Bien, en el caso en que el punto de contacto entre el punto M se mantenga fijo sobre la línea que une los centros, ¿sí? Por lo tanto la relación es constante, pero el punto P está fuera de la línea que une los centros, entonces tendríamos los engranajes. Los engranajes, que es la tercera figura, donde vemos que es como si fueran ruedas, pero de ruedas de fricción, pero con la diferencia que tiene ranuras. Esas ranuras se llaman dientes, básicamente. Entonces, los engranajes serían aquel sistema mecánico que transmitiría bajo las condiciones de relación de transmisión constante y rodadura con deslizamiento. Engranajes. Y finalmente, la cuarta figurita que tenemos ahí, en la cual, si bien no está girando en este momento, pero serían una leva que mueve un seguidor. En este caso, el punto M de contacto, el punto M sobre la línea que une los centros, no se va a mantener constante. Y tampoco el punto P se encuentra sobre la línea que une los centros. Por lo tanto, este sistema mecánico llamado levas, transmite bajo las condiciones de relación de transmisión variable y rodadura con deslizamiento. Entonces, esto es una posible pregunta. Bueno. Bien. Desgraciadamente, Pellegrini también tiene problemas, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, estos son los 4 casos de palancas rodantes que se pueden presentar, o sea, aquellos sistemas mecánicos que transmiten por contacto directo entre superficies. Esto puede ser una pregunta de parcial. ¿Cuántos sistemas mecánicos existen y bajo qué condiciones transmiten? Y ahí está cada uno de los casos y cada una de las condiciones bajo las que transmiten. Por ejemplo, la rueda de fricción, como dije, relación de transmisión constante y rodadura pura. Bien. Sigamos, ingeniero. Bien. Vamos a entrar rápidamente a explicar cada uno, o hasta donde lleguemos, si Dios nos ayuda, los diferentes sistemas. Vamos a empezar por ruedas de fricción. Entonces, las ruedas de fricción serían un par de circunferencias, básicamente, dicho en forma planar, que transmitirían bajo las condiciones de
relación de transmisión constante y rodadura sin deslizamiento, o sea, rodadura pura. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, el punto de contacto siempre va a estar sobre la línea que une los centros. Y siempre se va a mantener constante, porque el contacto está definido por los radios, o sea, los segmentos, en este caso, O4M y O2M, son básicamente los radios de cada una de las ruedas. Y como son circunferencias, va a ser permanentemente constante. Bien. Las ruedas de fricción pueden ser exteriores o interiores, como muestra el dibujito de la derecha. Básicamente, se dicen exteriores cuando los dos cilindros son exteriores, básicamente. Y son interiores cuando uno está dentro del otro, como se ve en la segunda figura correspondiente de ruedas de fricción. Bien. Vamos, bueno, ahí el ingeniero Galdeano ha hecho una muestra vista una vista de costado, para que ustedes tengan una mejor idea. ¿Sí? Bien. Este mecanismo lo habíamos nombrado anteriormente cuando vimos el capítulo del tema 2, donde decíamos de las paradojas de la ecuación de la relación de transmisión. Ay Dios, de la ecuación de los grados de libertad, disculpen. Porque si ustedes determinan los números de grado de libertad de este sistema, les da 0. Les daría 0 si el contacto entre las dos ruedas lo consideran como debe ser una junta completa. Porque ahí no podemos darnos el lujo de que haya deslizamiento. Por lo tanto, eso también tiene que ser una junta completa. Y si es una junta completa, este sistema nos daría que los grados de libertad son 0 y sería una estructura. Y como vemos, no es una estructura, es realmente un mecanismo que puede moverse. Es decir, es una de las paradojas de la ecuación de grados de libertad, y que tiene que ver con el hecho de los tamaños y las formas de los eslabones, que no lo tiene presente en la ecuación de los grados de libertad. Bien, como les dije, la transmisión se hace por el contacto entre las dos ruedas en el punto P, de tal manera que nosotros vamos a generar en ese punto P una fuerza de fricción, una fricción cuyo valor será el necesario para que pueda haber una fuerza de fricción ahí que permita la transmisión de un eje al otro. Entonces, como